¿Y si te dijera que uno de los líderes más poderosos del siglo XX no llevó armadura, ni dirigió ejércitos, ni disparó una sola bala? Y sin embargo puso de rodillas a uno de los imperios más vastos de la historia usando nada más que su voz, su ejemplo y una voluntad tan firme que parecía hecha de piedra. Imagina a un hombre delgado, de mirada serena y túnica sencilla, caminando descalzo bajo el sol ardiente, mientras a su alrededor miles lo seguían en silencio. Como si cada paso fuera un tambor que anunciaba un cambio irreversible. Ese hombre era Mahatma Gandhi, y su revolución no se libró en campos de batalla, sino en las calles, los mercados y los corazones de millones que aprendieron a desafiar el poder sin recurrir a la violencia. Su nombre completo era Mohandas Karamchand Gandhi, y nació en 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad costera del oeste de la India, entre templos cubiertos de incienso. Vacas que deambulaban por callejones de tierra y mercados donde el aroma de las especias flotaba como un hechizo invisible. Nació en una familia religiosa, de raíces hindúes profundamente arraigadas, pero desde joven sintió una inquietud que lo empujaba más allá de las costumbres familiares. Era un niño tímido, que hablaba poco, observaba mucho y se cuestionaba constantemente las reglas invisibles que moldeaban su entorno. En su juventud, viajó a Londres para estudiar Derecho. Fue allí, en medio del clima gris y la arquitectura gótica, donde comenzó a moldear la idea de quien quería ser. Leía con devoción a Tolstói, a Thoreau, a los clásicos del pensamiento occidental y oriental, buscando respuestas en la filosofía, en la espiritualidad, en la ética. Comenzó a experimentar con la alimentación, con la disciplina personal, con la verdad como principio de vida. No era aún el Mahatma, título que significa alma grande, pero ya empezaba a caminar hacia ese destino. Su vida se convirtió en una especie de laboratorio espiritual, donde cada acto debía tener un sentido moral. Sin embargo, su verdadera transformación ocurrió en Sudáfrica, donde fue contratado como abogado. Allí, al enfrentarse al racismo brutal del sistema colonial británico, descubrió por primera vez la humillación sistemática hacia los pueblos no europeos. Un día, fue expulsado de un vagón de primera clase, pese a tener boleto válido, simplemente por el color de su piel. Esa escena, tan pequeña y tan violenta, encendió una chispa en su interior. A partir de ese momento, comprendió que el mundo necesitaba no solo leyes justas, sino hombres dispuestos a desafiar lo injusto con dignidad. Y así nació su filosofía de Satyagraha, o la fuerza de la verdad. Durante más de 20 años en Sudáfrica, Gandhi lideró campañas contra leyes racistas, organizó huelgas, marchas y boicots, fue encarcelado, golpeado y amenazado. Pero jamás devolvió un golpe ni pronunció una palabra de odio. Su método era radical precisamente porque desafiaba el poder sin confrontarlo con violencia, desobediencia civil, resistencia pasiva. Y una fe inquebrantable en la capacidad del ser humano de cambiar a través del sacrificio personal. Volvió a la India en 1915, y allí, entre los arrozales, los templos y las multitudes empobrecidas, comenzó su verdadera revolución. India, en ese momento, era una joya en la corona británica, pero una joya saqueada, reprimida y humillada. Las fábricas británicas vendían telas a un país donde millones sabían tejer, los campesinos pagaban impuestos sobre tierras que no les pertenecían, y las decisiones sobre su futuro se tomaban a miles de kilómetros. En Londres, Gandhi recorrió el país entero, a pie, en tren, en carreta, conociendo las aldeas, hablando con los obreros, escuchando a los agricultores. No hablaba desde un púlpito, hablaba desde el suelo, con los pies descalzos y la voz pausada, hasta que su figura se volvió reconocible en cada rincón del subcontinente. Fue entonces cuando impulsó uno de los gestos más simbólicos y poderosos de la historia, la Marcha de la Sal. En 1930, caminó más de 380 kilómetros desde su ashram hasta el mar, junto a un grupo de seguidores, para recoger sal con sus propias manos, desafiando el monopolio británico sobre este recurso vital. No hubo armas, no hubo violencia, pero el acto fue tan desafiante como un disparo. Decenas de miles lo imitaron. Fueron arrestados, golpeados, pero no se detuvieron. Y el mundo observó, atónito, como un anciano de figura frágil hacía temblar los cimientos de un imperio.
A lo largo de su vida, fue arrestado más de una decena de veces, pasando años en prisión, escribiendo cartas, ayunando durante semanas, utilizando su cuerpo como un mensaje viviente. Cada vez que se negaba a comer, el mundo se detenía, porque sabían que no se trataba de un acto simbólico, era una declaración de fe. Gandhi no pedía justicia con discursos inflamados, la encarnaba con su existencia. Su celibato, su pobreza, su dieta austera, sus ropajes hechos a mano, todo era parte de su estrategia. No luchaba desde el poder, sino desde la coherencia. A diferencia de muchos líderes de masas, Gandhi no apelaba al odio, sino al alma. Enseñaba que el enemigo no era el británico, sino el sistema de dominación, y que liberar a la India no significaba solo cambiar de bandera, sino elevar el espíritu de su gente. Criticaba el materialismo occidental, promovía la autosuficiencia, y soñaba con una India rural, descentralizada, donde cada aldea fuera una república autónoma. Su visión, aunque utópica para muchos, se basaba en una ética profunda, la convicción de que el cambio real comienza en el interior de cada individuo. Su influencia fue tan poderosa que traspasó fronteras. Líderes como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela o Lech Walesa adoptaron su filosofía, convencidos de que la no violencia no era debilidad, sino una fuerza mayor. Gandhi demostró que era posible vencer sin destruir, transformar sin aniquilar, resistir sin odiar. Su revolución no fue rápida ni fácil, pero fue tan consistente que ni siquiera el tiempo pudo desgastarla. Y en 1947, después de décadas de lucha, la India finalmente obtuvo su independencia. Pero la victoria trajo consigo la tragedia. La partición de India y Pakistán provocó una de las migraciones más sangrientas de la historia, con millones de desplazados, muertos y heridos. Gandhi, devastado, recorrió las regiones en conflicto, intentando calmar los ánimos, promoviendo la reconciliación entre hindúes y musulmanes, y realizando ayunos extremos para detener las matanzas. Mientras otros celebraban la independencia con discursos y desfiles, él lloraba por el precio pagado. En un país dividido por la violencia, su figura se volvió incómoda para fanáticos de todos los bandos. El 30 de enero de 1948, mientras caminaba hacia su oración vespertina en Nueva Delhi, fue asesinado por un extremista hindú que lo consideraba una amenaza para el nacionalismo. Cayó al suelo, pronunciando sus últimas palabras, Jai Ram, una invocación al Dios que simbolizaba la verdad y la compasión. La India entera lloró. El mundo entero guardó silencio. Porque había muerto no solo un líder, sino una conciencia viva. Hoy, su rostro aparece en los billetes de rupia, su nombre da vueltas al mundo en libros, estatuas y discursos. Pero más allá de la iconografía, lo que permanece es su método, su desafío radical a la lógica del poder tradicional. Mahatma Gandhi nos enseñó que la resistencia puede ser silenciosa, pero inmensa, que la justicia puede construirse sin venganza, y que el ser humano, incluso en su fragilidad, puede convertirse en una fuerza imparable si se alinea con la verdad. Y si alguna vez dudas de que el espíritu puede vencer al acero, recuerda a ese hombre delgado que caminó descalzo entre imperios y dejó huellas que ningún ejército podrá borrar jamás.